Juegos y aplicaciones tecnológicas en las artes. El juego es la primera actividad creativa del ser humano. Es un puente para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. El juego y la interacción se unen con la tecnología para crear nuevas formas de expresión orientadas a un público cada vez más habituado a los nuevos dispositivos. En relación a ello, podemos aprovechar estas herramientas para poder ligarlas con el aprendizaje y la enseñanza de las artes plásticas. De manera que como el arte es capaz de conectar diferentes mundos, se pueden jugar con diferentes aplicaciones con las que podemos pues enseñar todo lo referente a las artes. Apropiándonos de esta manera de este tipo de herramientas. Entonces, por ejemplo, hay herramientas como ArtSet, que viene a ser como un estudio de arte virtual. Obviamente no es igual, por ejemplo, untarte las manos de pintura, pero la resolución desde la aplicación y la imagen de la pincelada es muy parecida, es muy similar. Los óleos, las acuarelas, los trazos son muy afines visualmente a lo que de pronto uno logra ver en una pintura en físico, que no es igual, pero funciona, sobre todo en esta situación en la que estamos. Me parece súper relevante tomar el tema del pixel art porque ha tomado mucha importancia. Pienso que con esta aplicación podemos centrarnos, por ejemplo, y enseñar sobre lo que es las obras, la historiografía, la historia del pintor, los materiales que se usaban, y asimismo podemos jugar con esta aplicación para poder ir entendiendo un poco más sobre la historia del arte. Esta se llama Fábrica, es una aplicación que es súper interesante con la que podemos jugar y explicar, por ejemplo, lo que tiene que ver con temas de arte moderno, contemporáneo. Podemos hablar de ese tipo de vanguardias artísticas y de cómo se llegó a ellas. Genera digamos que genera ciertas formas y patrones con las que se pueden jugar lo referente a arte moderno, por ejemplo. Quiero hablarles de rompecabezas. Estos rompecabezas yo los he manejado en mis clases de práctica. Lo que hago es que tomo una imagen de una pintura específica y pongo a los chicos a armar. Entonces es cuestión de apropiarnos también de las herramientas que tengamos a la mano. Les quiero mostrar así muy rápidamente. Entonces por ejemplo, es un rompecabezas ya armado. Puse a las niñas a armar el rompecabezas y mientras se armaba el rompecabezas pues hablábamos del tema de los bodegones, del pintor y demás, que me parece relevante y que podemos usar como herramienta para poder aplicarlas a las artes. Por último, entonces quiero hablarles del tema de los museos virtuales. Me parecen súper importantes y es muy valioso poder usar esta herramienta. También las he usado en mis prácticas, he usado mucho sobre todo el Museo de Van Gogh, que me parece muy agradable. Los niños responden muy bien a este tipo de herramientas virtuales. Entonces es como apropiarnos de lo que tenemos para poder aprovecharlo y hacer que más personas de pronto desde niños y niñas desde más pequeños puedan apropiarse y puedan darle la relevancia pues que se merece el tema del arte. ¿De qué manera se puede enseñar en un corto tiempo, de manera dinámica, donde el aprendizaje se convierte en significativo y experiencial? Pues TED ha logrado integrar las charlas con ideas de difusión diversas, pero sobre todo libres del monopolio de algún tipo de industria o empresa. Su misión es simplemente difundir ideas a través de eventos globales y charlas breves de 18 minutos o menos. Su labor social es poder hacer del conocimiento algo cercano para las personas, entendible, pero sobre todo que se pueda compartir y replicar un sinfín de veces. Hay 3 tipos de charlas TED. Está el evento oficial, que se realiza 2 veces al año en diferentes partes del mundo, con un público específico, invitados reconocidos en sus áreas de conocimiento o investigación. La segunda es TEDx, una rama de la charla oficial
pero con un componente más informal, donde cualquier persona, organización, puede realizar un espacio de charlas en distintas partes del mundo con temas de diversos intereses. Y por último, se ha posicionado de manera muy innovadora en el campo de la educación escolar TED-Ed, donde por medio de videos cortos con animaciones coloridas y didácticas se pueden explicar temas históricos o de gran contenido educativo. Un apoyo para los docentes y estudiantes donde se hace mucho más sencillo el aprendizaje visual. Realidad aumentada. Es una tecnología que expande la información relacionada con los sentidos, combinando lo real visual con información intangible como textos o imágenes 3D. Otras de sus aplicaciones también se pueden ver en la música, donde los efectos pueden hacer sentir a quien los escucha en un lugar o espacio diferente. O también ocultar información al bloquear los sonidos externos para hacer la experiencia mucho más enriquecedora. ¿Dónde se usa la realidad aumentada? Hoy en día podemos ver sus aplicaciones en muchos espacios turísticos, comercio o educación, donde el consumo de información debe ser diferente e interactiva. En vistas virtuales de museos, espacios turísticos, tiendas o comercio. Aplicaciones educativas que usan la realidad aumentada. Auraspa nos permite crear interacción entre los libros e imágenes impresas, dando vida al contenido. Es una herramienta muy útil para el desarrollo de clases como ciencias sociales, historia, español o museos virtuales. Elements 4D nos acerca a tener un pequeño laboratorio científico, donde podremos aprender los elementos de la tabla periódica, interacción y mezcla con otros elementos de la misma. ¿Cómo la puedes usar? Primero, descargando la aplicación. Segundo, imprimiendo y armando los cubos de sus plantillas. Tercero, acerca la cámara de la aplicación a los cubos y disfruta la magia de la realidad virtual en tu escuela. Cube. La imaginación de los niños es importante, pero más importante es promoverla por medio de estrategias que nos permiten un mundo de colores y posibilidades. Por medio de esta aplicación podrás colorear las plantillas con diferentes formas y trazos. Luego, ver cómo cobran vida los planetas, cómo vuelan, saltan animales o de qué manera explotan volcanes. Gracias. Las innovaciones educativas de las TICs en artes plásticas, es importante reconocer que las artes son un componente esencial ya en la formación del individuo, pero que además unido con las tecnologías, pues crean un mundo de constante innovación. Así que desde luego aquí vamos a ver esas generalidades y unas herramientas importantes para esa construcción de la educación artística con la tecnología. La gran importancia que ha adquirido el lenguaje audiovisual dentro de la enseñanza artística es fundamental y ahora unido con las TICs, pues esto genera una gran herramienta para el estudio de la imagen. La educación se vuelve a través o se empieza a emplear a través de recursos digitales que potencializan y garantizan la calidad de la educación en este momento. Hay unos artistas o unos autores más bien que tienen una opinión acerca de la imagen y es que se entiende ese lenguaje audiovisual que se relaciona además con la capacidad de ver, aprender y sentir el valor de los elementos visuales, que además establecen una parte fundamental de la cultura visual y de la experiencia estética. Los profesores en este momento buscan una nueva alfabetización que nos permita interpretar correctamente o leer de una manera diferente más bien esas imágenes. Entonces encontramos herramientas que de manera oral, visual, musical o audiovisual, o entre otras, pues nos permiten darle una lectura nueva, una lectura fresca a esta imagen. Las TICs además pues proporcionan eso, posibilitan y nos dan herramientas hoy al servicio de la imagen que nos permiten editar, que nos permiten crear y modificar pues diferentes obras artísticas, folletos y demás. Las herramientas que a mí llaman la atención en este momento por su dinamismo, por la practicidad, por lo creativo y además que de alguna manera son gratuitas pero muy completas son en este caso Arte Compu, una de ellas. Arte Compu
que les quiero hacer un recorrido muy sencillo, es una herramienta que me permite conocer obras muy representativas, que me permite conocer como la información de la pintura, me permite conocer o reconocer esos elementos fundamentales, me permiten ver ese análisis, bajo qué esquema, qué componente o cómo fue su composición, pero además de conocer en profundidad la obra y su contexto, me permite crear una nueva versión de esas obras. Ejemplo, entonces, esta obra de Velázquez, que es muy conocida por muchos, me permite editarla, me permite jugar con ella, sacar personajes, introducir otros, darle el protagonismo a unos personajes diferentes y contar una historia nueva, pero a través del mismo contexto, a través del mismo espacio. Me permiten conocer su punto de fuga, me permite conocer de manera abstracta la ubicación de los mismos y además de jugar con ella y cambiar su discurso, me invita a conocer la versión de otros visitantes. Es por esto que me parece tan completa, me parece que es muy dinámica, que invita a crear justamente esos desafíos o esas nuevas lecturas de la obra o de la pintura. Por otro lado, y no menos importante, está Art Anatomy. Esta Art Anatomy me invita a crear los rostros o la parte facial, el gesto facial a través de unas indicaciones de este artista o de este autor de la aplicación. Entonces, si yo quiero crear de pronto a alguien malhumorado, alegre, alguien masticando, alguien deprimido, ellos me dicen en dónde debo hacer foco para que yo pueda lograr esa expresión. Así que con estas múltiples opciones que tenemos, pues creo que la invitación es aprovechar estas herramientas y a jugar aprovechando todos esos espacios y mecanismos que tenemos. Por ejemplo, está Picasso Head, Sumo Paint, Creative Commons, que es una licencia para yo poder utilizar algunas obras, entonces allí me explica ciertas